El protagonista se sentó frente al joven y mirándola atentamente le dijo a Karina Pioneer que le gustaría ir directamente al motivo de su conversación, a saber, que la chica nunca podrá sustituir a Tatiana. Este tipo delante de la protagonista era mi prometido y también un cabronazo, se llamaba William Host y este tipo se suponía que iba a unirse a la familia de la protagonista y parecía que su compromiso era un éxito. Pero de repente se acercó a ella y decidió decirle algo así. Así que la chica le miró con un frenético disgusto y se preguntó qué quería decir Wilhelm Host con tales palabras, porque parecía realmente estúpido. Pero el tipo se llevó la mano al corazón y dijo que quería decirle la verdad a Karina Pioneer y salvar su honor. Y entonces el protagonista, locamente contrariado, le miró cansado y se preguntó por qué había decidido decirle semejante cosa después de haberse prometido. Si se lo hubiera dicho antes, habría sido más fácil resolver la situación y les habría resultado más fácil separarse. Pero en ese momento Wilhelm Host dijo sin ninguna vergüenza y con una sonrisa que en realidad no quería romper con la protagonista, que era una princesa. Pero después apartó la mirada de la chica y le dijo que ella debía saber que su corazón pertenecía a otra persona, por lo que no quería engañar a la protagonista. Y ella estaba literalmente temblando de rabia, pensando en las tonterías que estaba escuchando. Entonces miró al insensato engreído y se volvió hacia Wilhelm Hostia para decirle que no solo se permitía ser grosero, siendo un modelo de caballero, sino que además declaraba con orgullo que le gustaría convertirse en el amante de Tatiana. Y mirando su rostro ya menos complacido me pregunté si estaba dispuesto a caer tan bajo como para comportarse de una manera tan rastrera. Pero en ese momento, torpemente mirando a la protagonista, Wilhelm Host dijo que su matrimonio era solo político y calculado de todos modos, y si Karina Pioneer quería, ella también podría tener un amante y Wilhelm Host no estaría en contra de ella. Pero en ese momento la enloquecida Karina Pioneer se limitó a mirar al joven con gesto contrariado y a preguntarle si la propia Tatiana y su marido Andrew LeBron Glaster conocían sus deseos. En ese momento el joven dijo titubeando que Tatiana aún no había adivinado nada, porque solo se trataba de un amor no correspondido. Pero en respuesta a sus palabras, el protagonista solo se rió y luego le miró con desprecio y le preguntó, ¿de verdad se casó con ella y no pensó en el futuro, y ahora quería convertirse en el amante de Tatiana sin ni siquiera obtener su consentimiento? Entonces se levantó de su asiento y le miró con gran desdén, pues parecía que la mera existencia de Wilhelm le repugnaba, y entonces pensó en el hecho de que en realidad se encontraba en un mundo de juego que había sido creado hacía mucho tiempo. Y el nombre de este juego es Germen. La trama era realmente muy simple. La acción se desarrollaba en una academia en un mundo de fantasía. Así que tenías que tomar tus propias decisiones y aumentar tu interés amoroso. Y es un simulador de citas normal con múltiples personajes y diferentes finales. Pero el problema era que la protagonista pasaba a ser Karina y esta chica era un personaje secundario. Y entonces, recordando lo que se decía en la descripción del juego de la protagonista, se decía que Karina Pioneer era mucho más guapa y también más rica que Tatiana. Pero la realidad no fue así, porque gracias a las primas la heroína principal se convirtió en bella como hada, y además todos a su alrededor la amaban, y Karina Pioneer siguió siendo solo una marioneta frente a la cual Tatiana se veía aún mejor. Pero hasta que terminó la historia original el juego era bastante tolerable y el personaje principal podía existir tranquilamente en este mundo. Pero el principal problema es la actitud, pues a la chica le gustaba un joven y fue su primer novio con el que se casó cuando eran bebés. Era hijo de un duque y se llamaba Daniel Malfirion. Y era un joven increíblemente guapo con buen corazón y buenos modales. Y decía ser el protagonista del juego. Este tipo se le acercó cogido de la mano con Tatiana y luego le dijo a Karina Pioneer que no podía casarse con ella. Pero la protagonista ni siquiera discutió porque se dio cuenta de que así era como debía jugarse y Daniel Malfirion había decidido ir por ese camino, así que aceptó con orgullo sus palabras. En ese momento Tatiana sonrió socarronamente y preguntó a la protagonista si su amistad se estropearía por algo así, porque todo había ocurrido por casualidad y ni siquiera ella podía prever que tendrían sentimientos. Pero Karina Pioneer lo aceptó con una sonrisa, aunque se sintió ofendida, pero decidió no mostrarlo. Después de eso pensé que Tatiana había elegido al protagonista y por eso se había acabado el juego, y esperaba que no la volvieran a mencionar en el original, pero estaba locamente equivocada. Al final un día conoció a un joven, él era el propietario de la Torre Mágica y también candidato a protagonista, y se llamaba Raymond Carcel. Y entonces el hombre miró atentamente a la protagonista y le preguntó si quería ser su novia. Y en ese momento la protagonista pensó que realmente era un chico locamente guapo. Y uno de los protagonistas. Y entonces la chica pensó que si Tatiana ya había elegido a su prometido del pasado Daniel Malfirion, ella podría estar con Raymond Carcel.
Pero la situación se repitió y entonces este joven junto con Tatiana se acercaron a Karina Pioneer y le dijeron que la verdadera dueña de su corazón era Tatiana. Y al momento siguiente la propia Tatiana se acercó a la protagonista y le dijo que Raymond había empezado a flirtear con ella de repente y que ella misma estaba conmocionada por todo lo que había pasado. Y en ese momento la protagonista empezó a darse cuenta de que la razón de todo aquello era que Tatiana era la protagonista del juego, y aunque se quedara quieta los hombres se lanzarían sobre ella como perros sobre la carne. Así que no era culpa de la chica. Pero todo aquello le molestaba mucho, así que la protagonista se dio la vuelta y se alejó de Tatiana, que estaba en compañía de Daniel Malfurion y Raymond Carcel. Entonces pensó que después de esta situación debería empezar a relacionarse solo con personajes secundarios. Así que un día se topó accidentalmente con un chico que también era alumno de su academia. Y finalmente se enamoró del hijo mayor de uno de los vizcondes comunes. Todo este tiempo Karina Pioneer no pudo establecerse en este mundo, y así este chico se convirtió en el único que la hizo realmente feliz. Y era la primera vez que tenía una relación seria, así que estaba orgullosa de decir que había vivido una vida realmente feliz hasta ese momento. Cuando su amante se acercó a ella y se disculpó, diciendo que en realidad le había gustado Tatiana todo el tiempo. Y entonces lo único que pudo hacer la protagonista fue ver cómo el hombre se marchaba a por Tatiana, pero entonces la protagonista se dio cuenta que en este mundo incluso de alto estatus, buena apariencia y habilidades no se compararían con el título de la heroína principal, que era una noticia increíblemente triste. Pero parece que la chica ya ha llegado a un acuerdo. Pero la atormentaban constantemente las preguntas sobre por qué Tatiana había decidido elegir a un personaje secundario en lugar del protagonista. Porque en algún momento Karina Pioneer empezó a pensar que Tatiana seducía a sus novios por alguna razón desconocida. Pero era mucho más sencillo que eso, porque este tipo era el hermanastro del actual emperador y el único miembro de la familia real desaparecido. Se llamaba Andrew Lauren Glaster. Y por supuesto el protagonista siempre tenía que estar cerca de un miembro de la familia imperial, y así los jóvenes casi inmediatamente después de la separación de Andrew y Karina jugaron su boda. Y pensando en ello, la protagonista afirmó que el juego ya había terminado hace 3 años, y Tatiana se casó. Y parecería que ahora definitivamente no será mencionada en ninguna parte. Y por eso la chica esperaba que esta vez todo salga bien. Pero todo resultó no ser así, y ahora estaba frente a Wilhelm Host, que confesó su amor por Tatiana como todos los demás. Y entonces el chico declaró con decisión que no le importaba en absoluto lo que Tatiana sintiera por él, porque estaba dispuesto a entregarle a esta chica toda su alma. Y entonces el protagonista le miró con desdicha y se preguntó si ahora le estaba confirmando que era una basura, y no un hombre que actuaba con tanta displicencia. Luego le derramó el té en la cabeza y mirándole a la cara triste y llena de conmoción, Karina Pioneer le dijo tranquilamente que Daniel Malfurion tendría que pagar por todo lo que le había dicho hoy. Y en ese momento, la chica se dio cuenta de una simple verdad. Aunque lo había estado aguantando todo este tiempo, estaba tan harta que no lo iba a aguantar más. Al final, después de un rato, la protagonista fue al banquete con vino en las manos, recorrió el salón del banquete y cada vez se acordaba de Daniel Malfurion, y también de sus palabras de que Karina Pioneer nunca podrá estar a la altura de Tatiana. Y entonces la chica pensó en el hecho de que el juego terminó hace 3 años, y ella realmente quería creer que todo estaría bien para ella ahora. Pero ella fue apuñalada por la espalda de nuevo. Y así se quedó sola en medio de la gente enojada que discutían constantemente lo que el divorcio de Karina Pioneer y pensaron que era solo una locura, un hombre. Y se preguntaban cómo las niñas no se avergüenzan de aparecer en un lugar como este. Y al escuchar todo esto, en lo único que podía pensar Karina Pioneer era en que le daba asco todo aquello porque ella tampoco quería venir aquí, pero no tenía otra opción porque su padre se había marchado al extranjero y ella tenía que hacerse cargo. Así que allí de pie y sintiendo las miradas lascivas de los demás aristócratas, lo único que Karina Pioneer podía sentir era una gran incomodidad. En ese momento se oyó una voz que la llamaba y era la voz de Tatiana, que alegremente corrió hacia la protagonista y afirmó que hacía mucho tiempo que no se veían. Luego le preguntó cómo vivía la chica y si estaba bien y literalmente radiante de felicidad dijo que Karina y ella se habían visto un par de veces en la academia, y que por eso Tatiana ya había olvidado cómo era la chica. Luego le preguntó a la protagonista por qué no le había dicho antes que estaba casada con Wilhelm, porque hacía poco que había acudido a ella y se lo había contado. Aunque Tatiana se esperaba esa noticia de Karina, porque eran mejores amigas. Pero el protagonista está insanamente insatisfecho solo de pensar en cuando eran amigos. Pero en ese momento, interrumpiendo su enojo, Tatiana le dijo a Karina Pioneer que obviamente no se preocupara porque no le quitaría a su prometido porque ya estaba casada.
Y en ese momento los aristócratas que los rodeaban pensaron en la razón por la que Tatiana estaba ahora con Karina. Y a diferencia de Karina, Tatiana era un ángel. Estos dos eran como la luz y la oscuridad. Y entonces la protagonista, insanamente insatisfecha, pensó que Tatiana siempre se comportaba así porque fingía ser insanamente inocente y, de ese modo, convertía a la chica en el hazmerreír. Y estaba realmente cansada de aguantarlo, porque el comportamiento de la chica siempre la ha hecho parecer la más típica dama de honor infeliz, y se aprovechó de ello. Karina Pioneer miró a Tatiana y sonrió enfadada y declaró que Wilhelm Host le había dicho que no le importaba el matrimonio de Tatiana, y él estaba feliz de ser su amante. Incluso sería un honor para él. Pero en ese momento, aunque solo fuera por un segundo, Tatiana se asustó y se recompuso. Y le dijo a la protagonista que solo estaban bromeando sobre ella, y que no significaba absolutamente nada. Entonces ella recordó la última vez que había visto a William Host, y dijo que ese día habían bromeado con que habría rumores sobre su relación romántica. Pero después Tatiana declaró con una sonrisa que en ese momento Wilhelm anfitrión la había convencido de que no tenía absolutamente nada que ver con los cotilleos, y por eso la chica pensaba que Wilhelm anfitrión era increíblemente simpático. Pero llegados a este punto, la protagonista, enfadada, se limitó a mirar disimuladamente a la chica y a preguntarle si a Tatiana no le importaría reunirse a solas con el marido de la chica, Andrew. Como antes se había reunido en secreto con Wilhelm Host. Luego, al ver su cara de asombro, le dijo con una sonrisa que antes la propia Tatiana la había llamado su mejor amiga, así que no sería extraño. Pero Tatiana reaccionó a tales palabras con verdadera conmoción. Y en ese momento Karina Pioneer se sintió realmente feliz, porque la chica parece haber empezado por fin a darse cuenta de que algo en esta situación iba mal, porque la chica se daba cuenta claramente de que ella era la protagonista. Y Karina Pioneer era su novia fea. Y por eso Tatiana pensaba que todo en el mundo le pertenecía. Y por eso le quitaba a todos los hombres cuando quería. Pero eso era demasiado. En el momento siguiente, después de pensar un poco más en serio, Tatiana miró primero a la protagonista e intentó tocarle la cara y explicarle que evidentemente Karina Pioneer había entendido mal. Pero en ese momento, la protagonista no se lo permitió. Y mirando a la chica le preguntó si había algún malentendido. Luego le preguntó a Tatiana cuántas veces la habían dejado sus novios solo por Tatiana y quiso añadir algo más. Pero en ese momento la distrajo la voz del mayordomo que llamó a la protagonista para decirle que su majestad el emperador esperaba a un representante del duque de Pioneer. Y al salir con el hombre Karina pensó que realmente casi explota como un polvorín y tuvo suerte de que la llamaran a tiempo, así que al final le dijo a Tatiana que ya hablarían más tarde. Finalmente, casi al mismo tiempo, un sirviente se acercó al emperador y se inclinó para decirle a su majestad que incluso entre los neutrales el duque de Pioneer era famoso por su honestidad y sinceridad, y era bastante famoso entre el pueblo. Así que si este duque ayuda a su majestad, su plan tendrá éxito. El hombre solo le dirigió una mirada socarrona y le dijo al criado que ya había comprendido su pensamiento, por lo que no podía continuar. Pero al momento siguiente se les acercó un mayordomo que presentó a la protagonista como representante del duque de Pioneer y a una princesa, y el hombre solo ordenó con una sonrisa que entrara. Karina Pioneer dio un par de pasos hacia el interior y se inclinó, hizo una reverencia y saludó a su majestad, y luego, tras esperar su saludo, le miró lentamente. Entonces se encontró frente a ella a un joven bastante atractivo, que le dijo sonriendo que hoy era su primer encuentro. Pero la muchacha miró al joven y recordó quién era, porque aquel tipo era el señor de hierro y sangre, que había asesinado brutalmente a los rebeldes y a sus familias. Era un tirano que no tenía humanidad, y también le llamaban el emperador de sangre. Pero entonces la protagonista miró torpemente al emperador y pensó que en realidad parecía más inofensivo de lo que la chica esperaba. Y en el juego en el que estaba, este joven era el primer amor de Tatiana, y estaba claro que merecía el título. Pero en ese momento el emperador se volvió de nuevo hacia ella y miró a Karina Pioneer con una sonrisa y le preguntó si había decidido ponerse delante de él y pensar por su cuenta y si había pensado en los rumores sobre su divorcio. Pero la muchacha se limitó a sonreír torpemente y a comentar que no pensaba en eso en absoluto. Luego confesó que estaba bastante sorprendida por la belleza de su majestad. La muchacha no le temía en absoluto, pues normalmente quienes habían oído hablar de él temblaban de miedo con solo verle. Pero ella informó tranquilamente al protagonista de que había pasado por algo parecido, así que le entiende perfectamente y es mucho más importante conocer a una persona de forma independiente que sacar conclusiones sobre ella basándose en conversaciones.
Así que escuchó atentamente a la chica decidida y entonces la protagonista inclinó la cabeza y dijo que si los rumores eran ciertos, era una mujer cachonda que estaba obsesionada con los hombres. Ella preguntó al emperador si él también opinaba lo mismo de ella, pero él miró atentamente a la confiada muchacha que tenía delante y dijo que era muy interesante hablar con ella y que le gustaba. Más tarde se quedaron solos en una habitación, y Karina Pioneer agradeció a su majestad que la escuchara, pero el hombre dijo tranquilamente que estaba impresionado por su conversación. Luego le preguntó si podía hacerle una pregunta y Karina Pioneer solo lo miró torpemente y le dijo que sí aunque no entendía qué quería preguntarle. Y al momento siguiente el emperador se levantó de su asiento y miró atentamente a la chica y le dijo que estaba locamente interesado en la cuestión de si el asiento junto al protagonista estaba vacante. Y ella pareció locamente sorprendida ante tal pregunta. Y en ese momento el hombre continuó y le tendió la mano y le preguntó si quería iniciar una relación romántica con él. En ese momento el sorprendido protagonista dijo con una sonrisa que su majestad seguramente encontraría un compañero mucho mejor que él. Pero el hombre respondió con una sonrisa y dijo que de todas formas debían intentarlo. Luego dijo que hoy antes de terminar el banquete habría un anuncio importante por lo que le pidió a Karina Pioneer que esperara ese momento y que no saliera corriendo. Pero la chica solo pensó torpemente en el hecho de que en realidad había planeado ir a casa justo después del retiro, por lo que no quería quedarse allí, pero no tenía otra opción, así que estuvo de acuerdo con su majestad. Al final, nada más salir de la sala de audiencias, William Host se acercó a ella y entonces, mirándole de reojo, Karina Pioneer le preguntó qué quería William Host de ella. Se preguntó por qué le hablaba como si no hubiera pasado nada entre ellos. En ese momento el joven, que se mostraba increíblemente torpe y aparentemente irritado, se limitó a preguntar de qué hablaba la chica con Tatiana. Pero la protagonista no pudo soportar tal insolencia y se dio la vuelta y le miró atentamente a la cara. Después le preguntó por qué tenía que presentarse ante él. Al fin y al cabo, su relación se había arruinado por culpa de Wilhelm Host. Pero en ese momento el joven sonrió y dijo que había olvidado que Karina Pioneer era poco sociable, y ella sonrió y dijo que sí, y que el intento de avergonzarla había sido infructuoso. Luego miró de cerca a Wilhelm Host y dijo que ahora que el tipo había confesado que quería ser amante de Tatiana estaba decidida a pedir el divorcio. Pero en ese momento el tipo gritó excitado a Karina y le preguntó de qué estaba hablando. Pero obtuvo una respuesta más bien fría y reservada. Y Karina Pioneer declaró que ese día cuando dijo algo así estaba locamente confiada. Y no entendía por qué ahora estaba tan avergonzado, pero el chico que yacía descontento se acercó a ella indignado gritando que la princesa estaba realmente exagerando, y ella solo estaba descontenta. Preguntó si había mentido en alguna parte. En ese momento el joven enloquecido de ira giró en redondo para golpear a la protagonista. Y en ese momento ella solo pensó que William Host la golpearía y entonces podría culparle de todos los problemas y destruir a su familia. Pero en ese momento intervino Andrew Lauren Glaster, que agarró la mano del joven, que se dirigía a la cara del protagonista, y le preguntó qué acababa de hacer William Host. Pero en ese momento Wilhelm Host dijo que no iba a hacer nada de eso y que solo pasaba por allí. Y entonces mirándole, la protagonista no pensó que si ese tipo le había pegado aunque solo fuera una vez, no sería capaz de privarle de todos los medios. Y ella podría avergonzarlo en la alta sociedad para que se avergonzara de ser visto en público. Y al final arruinó la reputación de toda la familia William Host. Y luego, mirando tranquilamente a la chica, le dijo que hacía mucho tiempo que no se veían. Pero la protagonista le dio las gracias con frialdad e inmediatamente se dio la vuelta, se despidió y se marchó. Y el joven emocionado que la cuidaba no entendía en absoluto por qué se había ido tan rápido. Entonces la chica se alejó de la barra y cogió un nuevo vaso, pensando que William Host era una auténtica basura si realmente pensaba levantarle la mano. Y no entendía cómo un tipo podía ser tan animal. ¿Y por qué se casó con él en primer lugar? No tenía modales ni educación. Y realmente era un monstruo. Pero al momento siguiente oyó ruidos y cuando se dio la vuelta vio a un enloquecedor número de jóvenes reunidos alrededor de Tatiana, que no paraban de preguntarle por algo, y hablaban de tonterías. Y Tatiana parecía estar realmente satisfecha. Y entonces Karina Pioneer solo pensó en lo que le había hecho a esta chica, porque realmente le había quitado todo y parecía disfrutarlo inmensamente. En realidad a Tatiana no le importaba Wilhelm Host, pero cada vez que la chica empezaba a salir con alguien, Tatiana se aseguraba de arruinarlo todo. Y entonces Karina Pioneer ya ha empezado a pensar en empezar a vivir sola y recluida, y probablemente en este mundo no había ningún hombre al que no le gustara Tatiana. Así que la chica se siente decepcionada al pensar que no tiene ninguna oportunidad de ser feliz en este mundo.
Pero al momento siguiente de repente se acercó su emperador, que sonriendo miró a Karina Pioneer, declaró que parece que antes le pidió que esperara un poco y que no se emborrachara como lo hizo. Pero el protagonista no encontró las palabras para comentarlo, y entonces sonrió torpemente y se preguntó si su majestad había venido a hacer el anuncio que había mencionado antes. Pero él le confesó sonriendo que en realidad no había ningún anuncio y que solo la había engañado. Pero al ver la cara de asombro de la chica, afirmó sonriendo que si no la hubiera engañado, la chica se habría marchado inmediatamente y que, por lo tanto, no tenía otra opción. Pero en ese momento, como Karina Pioneer ya estaba borracha, le dijo al emperador que era muy bueno encantando a la gente. Pero entonces se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta, aunque ella solo iba a pensarlo, pero en ese momento, en vez de reaccionar bruscamente ante tal falta de respeto, el chico se rió, y le dijo a la protagonista que era muy graciosa, y añadió que era un cumplido para ella. Al ver su rostro sonriente, la muchacha pensó que la sonrisa de aquel hombre era realmente hipnotizadora y que le gustaba mucho. Pero al momento siguiente el emperador le preguntó cómo podía compensar la espera de Karina, y ella se limitó a decir tranquilamente que no necesitaba nada. Pero al momento siguiente notó la mirada de alguien sobre ella que era tan penetrante que era imposible no prestarle atención, y luego volviéndose en esa dirección notó que Tatiana la miraba atentamente. Y entonces Karina Pioneer se preguntó por qué la miraba con tanta franqueza, y si estaría celosa porque ahora Karina Pioneer estaba al lado del primer amor de esta chica. Y así, acercándose al emperador y poniéndole las manos en el pecho, le preguntó con toda seriedad si el joven podía estar un rato con ella. Pero enseguida se fijó en la conmocionada duquesa Tatiana y pareció adivinar cuáles eran los verdaderos objetivos de Karina. Así que atrajo a la chica hacia sí y le dijo a Karina que no había ningún problema en que él hiciera lo mismo. Ella se sorprendió de estar en sus brazos y no entendía por qué había decidido hacerlo. Pero luego dirigió su mirada a la enloquecida Tatiana, que estaba literalmente enfadada porque Karina Pioneer estaba ahora con el emperador. Entonces se dio la vuelta y dijo que se iba a casa. En ese momento William Host corrió tras ella excitado, y Andrew Laveron Glaster lo observó todo excitado, que no entendía el comportamiento de su mujer y cuál era el motivo. En ese momento, la protagonista afirma sonriente que ya se ha marchado. A continuación da las gracias al hombre por haberla ayudado, pero él se limita a decir sonriente que es un placer ser de tanta ayuda. Y luego mirando su cara sonriente, Karina Pioneer afirmó que este hombre era realmente locamente guapo, especial cuando sonreía, y por eso de repente le pareció a la chica que este hombre podría ser diferente de los demás, porque ahora estaba con ella y no era uno de los que correrían detrás de Tatiana en pánico. Y entonces ella preguntó con una sonrisa, ¿podrían realmente comenzar una relación como él había sugerido antes? Pero luego pensó en el hecho de que, sin saberlo, le había pedido que saliera con ella, aunque antes se había negado, y probablemente ahora el emperador pensara realmente que estaba loca. Entonces la chica se apartó torpemente de él y le dijo que olvidara sus palabras, porque las había dicho por error. Pero en ese momento el joven le cogió la mano y, sujetándole suavemente la palma, le dijo que si la protagonista empezaba de verdad a entablar una relación con él, le gustaría casarse con ella en el futuro, y que intentaría convertirse en el mejor hombre para ella. Como resultado, por la mañana en su cama, la protagonista se frotó la cabeza con infelicidad y se preguntó por qué había tenido un sueño tan extraño y todo parecía demasiado realista. Entonces salió de su habitación y se dio cuenta de que los criados estaban trayendo regalos a su casa en hileras. Y entonces, mirando emocionada ese montón de regalos, Karina Pioneer se preguntó si todo aquello era realmente real. Y entonces recordó el momento en que se emborrachó locamente por culpa de Tatiana y sus novios, porque estaba locamente enfadada y recordaba muy bien que se había tomado unas copas. Entonces recordó el momento en que le había dicho al emperador que realmente podía encantar a la gente. Se preguntó conmocionada si realmente había dicho algo así. Lo siguiente que recordó fue el momento en que el emperador la había estrechado contra sí y la había abrazado, y entonces con ese recuerdo llegó la sensación de aquel momento y no entendió por qué su corazón latía tan deprisa en ese momento. Y también recordó cómo había preguntado si podía entablar relaciones con el emperador y concibió que estaba realmente loca y que era irremediablemente incorregible. En ese momento, la sacó de sus cavilaciones un joven que le dijo que el emperador esperaba con locura que a la muchacha le gustaran todos esos regalos. Luego le entregó la carta y le dijo que también era del emperador y que pronto se enviaría a Karina Pioneer una invitación formal a palacio. Y entonces cogió la carta y la desdobló y pensó que tenía que hacer algo al respecto porque era un error y tenía que enmendarlo. En la carta, el emperador expresaba su esperanza de que la opinión de la protagonista no cambiara de la noche a la mañana, por lo que Karina Pioneer pensó torpemente que no sabía qué debía hacer, porque realmente había cambiado de opinión de la noche a la mañana.
Después de eso ya se había imaginado en su cabeza la imagen del emperador mirando a Karina con desprecio y preguntándose cómo se atrevía a jugar con sus sentimientos porque ni siquiera ella era la protagonista que podía permitirse algo así. Y por tanto, lo más probable es que por tal cosa fuera acusada de haber seducido mágicamente a su majestad, lo que significa que los rumores sobre ella no eran falsos y que, efectivamente, era una seductora que amaba a los hombres. Después me imaginé la cara de Tatiana en el momento en que se enterara de algo así, y estaba literalmente segura de que esta chica solo pensaría que era una tonta, porque en este mundo solo podía haber una protagonista y obviamente no era Karina Pioneer. Pero en ese momento, sacándola de sus pensamientos, se le acercó una criada y le mostró la tela y le dijo que era la tela de Florinskaya, que Tatiana quería conseguir, pero no podía comprarla. Luego, mirando todas las demás cosas que el emperador le había regalado, Karina pensó que todos esos regalos, por sorprendentes que fueran, eran absolutamente de su gusto. Al momento siguiente la criada abrió una de las cajas y observó que se trataba de un perfume muy famoso que solo podían comprar los miembros de la familia imperial, por lo que todos a su alrededor lloraban de alegría por su ama, pues era realmente una felicidad increíble. Pero al momento siguiente se le acercó Lily, su criada personal, y le dijo que era evidente que su ama apreciaba al emperador por regalarle algo así. Karina pensó que si Tatiana veía aquella montaña de regalos, se pondría celosa y se enfadaría, y se alegró de pensarlo. Pero al momento siguiente el duque Pioneer irrumpió en la mansión, miró seriamente a su hija y le dijo que fuera de inmediato a su despacho. La propia protagonista miraba al hombre y se preguntaba por qué había vuelto tan de repente, y no entendía qué estaba pasando. Por eso, mientras estaba en el estudio de su padre, empezó a preguntarse por qué el sello de todas aquellas cosas que le habían regalado pertenecía a la familia imperial, y si Karina Pioneer había hecho algo para recibir tales regalos de ellos. Luego preguntó en qué estaba pensando Karina Pioneer, porque era una dama poco libre y debería avergonzarse delante de su prometido Wilhelm Host. Pero en ese momento la muchacha miró tranquilamente a su padre y le dijo que tenía algo que decirle, porque quería divorciarse de Wilhelm Host. Pero después saltó de su asiento y preguntó si realmente había oído bien, y entonces la chica, al darse cuenta de la conmoción de su padre, reiteró que realmente quería divorciarse del joven. Su padre miró a su hija con más calma y afirmó que Karina Pioneer nunca haría nada sin una buena razón, y le preguntó si todo era por la duquesa Tatiana. Y en este punto el protagonista anunció torpemente que efectivamente había acertado, y recientemente William Host vino a su casa y dijo que le gustaría convertirse en el amante de Tatiana, y parece que el duque estaba realmente sorprendido por algo así. Entonces golpeó con rabia la mesa con el puño, indignado por no entender cómo ese tipo se atrevía a hacerle algo así a la familia del duque pionero. Amenazó con que haría un espantapájaros por culpa de ese tipo, pero la emocionada Karina Pionero solo le pidió a su padre que parara, porque podía herirse la mano. Y al momento siguiente el hombre, que se había calmado un poco, dijo que Wilhelm Host le había parecido normal antes y que se culpaba de lo ocurrido. Pero después se encendió con renovado vigor y dijo que el fracasado marqués se aseguraría de obsequiar a su hija de pies a cabeza. Así que no tenía por qué preocuparse. Y si la muchacha quería algo en compensación, sin duda podía exigirlo. Y en ese momento Karina Pioneer declaró que como compensación quería el armatoste que les pertenecía, pero su padre solo se preguntó por qué había hecho una elección tan extraña, porque era una zona abandonada. Pero Karina Pioneer lo miró con calma y dijo que ahora era una zona abandonada, pero que si utilizaban la sal de estas islas, podrían abrir una fábrica de perfumes. Entonces recordó que antes de pasar a este juego, la protagonista estaba locamente enamorada del universo de este juego y vio los finales con todos los personajes principales. Y lo que más le gustó fue el final con Wilhelm Host, porque la isla que pertenecía al joven estaba situada junto a donde ningún hombre había pisado jamás. Y con la sal del mar que bañaba la isla era posible hacer absolutamente cualquier sabor. También se podían utilizar como producto de baño y los héroes comercializaban fragancias de baño y este era su principal producto, que se llamaba fragancia de Tatiana y con el tiempo, gracias a este negocio, Wilhelm Host ganó riqueza y prestigio. Después de eso el protagonista pensó que por supuesto, ahora el proceso de su desarrollo se ha detenido porque Tatiana ha elegido a otro hombre. Por lo que Wilhelm anfitrión originalmente tenía la perspectiva de crecimiento, pero ahora debe haber cortado todas las posibilidades. Por eso, tras mirar atentamente a su padre, la protagonista dice que será difícil levantar un negocio próspero en las tierras arrebatadas, incluso para Wilhelm Host. Y este mira a su hija y dice que en este caso da su consentimiento. Al fin y al cabo su familia tenía mucho dinero, así que su hija podía hacer lo que quisiera, y la chica no hizo más que agradecérselo alegremente. Luego, mirando a la muchacha, el hombre se preguntó si el emperador se había enterado del divorcio de su hija.
y por esa razón había decidido enviarle tales regalos. Y el emperador también había llamado para conversar unos días antes. Así que todo parecía un poco sospechoso. Después decidió preguntarle a Karina si le gustaba el emperador y le advirtió que si realmente le gustaba, a su padre no le importaría, así que no tenía que preocuparse. Pero si empieza a comportarse como un canalla, Karina Pioneer debería haber roto con él de inmediato. Al fin y al cabo, ya había flirteado muchas veces con distintas mujeres, y si había alguna razón, la chica debería haberlo dejado de inmediato y no atormentarse con esos pensamientos. Así que la niña no tenía que preocuparse por el futuro de su familia, y podía hacer lo que quisiera. Y cuando el protagonista se enteró, solo agradeció felizmente a su padre su preocupación. Al final, cuando la protagonista salió, fue directamente a ver a su criada personal Lily, y le enseñó un cheque en blanco y le dijo que se lo había dado su padre para animarla. Y allí entusiasmada mirando este papel pensó que era el mismísimo cheque en blanco, en el que la chica podía escribir cualquier cantidad. Y realmente parecía increíblemente hermoso. Y realmente admiró la generosidad del padre de la protagonista. Y entonces la chica dijo torpemente que tenía que ir pronto a palacio a conocer al emperador y le sugirió que fuera a comprar ropa. Pero ella solo se preguntaba torpemente si la criada realmente quería ir con ella, y la protagonista solo se preguntaba tranquilamente si la criada no quería ir con ella. Pero al momento siguiente Lily se animó y dijo que quería ir de compras con su ama, ya que hacía mucho tiempo que no elegía un conjunto. Y luego, reflexionando sobre sus palabras, Karina Pioneer declaró que hacía unos 2 años que no iban de compras. Y entonces recordó que estaba constantemente inquieta y preocupada por las miradas juzgadoras. Y también tenía miedo de encontrarse con su ex y por eso no salía. Pero ahora toda esta gente a la protagonista no le importaba en absoluto, aunque pensaba que a pesar de que ahora estaba locamente segura de sí misma. Pero en cuanto saliera le pasaría algo. Y al final lo hizo, así que mientras estaba en la tienda con Lily, se encontró con un joven que la miró y se preguntó si sería Karina Pioneer. Y luego la miró con una sonrisa y le dijo que hacía mucho tiempo que no se veían. Era el segundo exnovio de la protagonista, Raymond Cárcel, que parecía sentirse insanamente engreído mirando a la chica. Pidió a Raymond Cárcel que no le cerrara el paso y que siguiera su propio camino, como había hecho antes, ya que ni siquiera era amiga suya para que la tratara de esa manera. Pero en este momento el joven enloquecido solo se preguntaba, ¿por qué la chica dijo algo así ya que en realidad él también iba a este lugar? Y en ese momento Karina Pioneer pensó que ese tipo solía vestir siempre harapos, que nunca tenía dinero para ropa buena. Luego dijo que ni siquiera sabía que Raymond Cárcel tenía un extraño gusto por las boutiques de ropa femenina de lujo. Pero él solo fingió no sentirse ofendido por tales comentarios y dijo que en realidad había venido aquí porque quería comprar un regalo para Tatiana y que era un cliente VIP en esta boutique. Y al mirarlo, Karina Pioneer pensó que nadie lo dudaba, porque este tipo era sin duda un ferviente admirador de esta chica. Luego miró seriamente al protagonista y dijo que en cuanto Karina Pioneer viniera aquí, el prestigio de esta boutique disminuiría significativamente. Pero la chica no se ofuscó, le miró tranquilamente y le dijo que en ese caso debería haberse ido a otro sitio y le exigió que se apartara de su camino. Pero el tipo solo sonrió socarronamente y pareció estar locamente insatisfecho con tal respuesta y preguntó si Karina Pioneer no le había oído bien. Pero la chica no podía sentirse herida por esas cosas, así que exhaló infeliz y preguntó qué más tenía que decirle el chico, y le exigió que dejara de gritar como un niño, porque hacía tiempo que ya no lo era. Después de lo cual se dio la vuelta tranquilamente y le dijo a Lily que entrara por fin, ya que se estaba cansando de tales conversaciones. Y Lily corrió inmediatamente tras ella. Al final también le siguió Raymond Cárcel, que estaba furioso por el comportamiento de la chica, y que le siguió pensando en lo que podría decirle al protagonista. Pero al momento siguiente le gritó de mala gana a Karina Pioneer que era una niña buena para nada que nunca sería feliz. En ese momento su criada se volvió hacia Raymond Cárcel y se preguntó qué estaría haciendo. Pero en ese momento intervino en la conversación Karina Pioneer, quien tranquilamente detuvo a su criada y le dijo que ese bastardo ni siquiera merecía su atención, por lo que le dijo que siguieran su camino. Y aprovechando tal oportunidad, Lily puso una expresión de insano disgusto en su rostro, que hizo enfurecer a Raymond Cárcel, y luego se dio la vuelta y la siguió. Al final, después de un rato, el protagonista drenado con calma miró la ropa y discutió con Lily, que es mejor ir a visitar el Palacio Imperial. Y no pasó desapercibido y la chica que lo observaba detenidamente y luego corrigió sus gafas con cuidado comenzó a mirar a la chica y luego pensando en ello me di cuenta que era la princesa. Y al segundo siguiente estaba frente a ella y le dijo que era la encargada de esta boutique. Confesó que era un gran honor encontrarla aquí, y se ofreció a mostrarle lo que el emperador había preparado para ella.
y cuando el emperador tuvo tiempo de prepararle regalos. Pero la encargada le explicó tranquilamente que en todas las boutiques famosas de la calle había un mensaje de Su Majestad el Emperador y que había pedido que eligieran algo especial para la princesa, por lo que le pidió a la chica que subiera al piso de arriba. En ese momento una Lily salvajemente excitada empezó a darle codazos por la espalda a su ama, que le dijo entusiasmada al encargado que, en ese caso, subirían pronto. Y finalmente mientras subían las escaleras el encargado dijo que el emperador les dijo que miraran las compras anteriores de la chica en esta boutique y eligieran algún regalo basado en sus preferencias. Y luego mirando todo el surtido ofrecido Lirio realmente sorprendido y encantado e incluso Carina Pioneer sí misma era realmente locamente halagado. Porque había un montón de joyas preciosas alrededor, y zapatos caros, y ropa hecha de telas increíblemente caros. Y entonces la sorprendida Carina Pioneer pensó que se sentía realmente halagada por la atención, pero que le parecía demasiado y muy inesperado. Entonces recordó cómo el emperador había dicho que quería ser el mejor hombre para la protagonista y prometió que lo intentaría con todas sus fuerzas. Pero el emperador se preocupaba mucho por ella, así que estaba locamente avergonzada. En ese momento se oyó la voz de la encargada y le dijo que la princesa no fuera tímida, y que lo mirara todo, y que si necesitaba algo la llamara, y al mismo tiempo su criada revisaba alegremente las joyas, los trajes y los zapatos y no paraba de llamar a su ama para pedirle que mirara lo que había encontrado. Después de un par de minutos se acercó a la señora y le informó de que había encontrado el traje más adecuado para ella, y le sugirió que se lo probara cuanto antes para que pudiera evaluarlo, y además comentó que desde fuera parecía que el emperador estaba realmente enamorado de la chica, tanto que había elegido lo mejor para ella. Pero en ese momento, todo a su alrededor se congeló y su criada dejó de hablar bruscamente, deteniéndose a media palabra, y entonces Carina Pioneer miró a su alrededor emocionada, dándose cuenta de que aquello era claramente obra de Raymond Carcelle. Pero Carina Pioneer le informó con calma que este tipo era el único que utilizaba la magia temporal tan abiertamente, por lo que no era de extrañar que lo hiciera. En ese momento Raymond Carcel la miró despectivamente y dijo que la chica se había vuelto muy exigente, y se preguntó si Carina Pioneer había estado ocultando su verdadero carácter todo este tiempo. Pero ella le miró con calma y le dijo que solo llevaban 6 meses de relación y sin embargo, Raymond Carcel se permitió hablarle como si la conociera mejor que nadie. Pero confesó que lo había pensado porque Carina Pioneer no se conocía lo suficiente, así que le había contado todo esto para que ella tuviera algún conocimiento. Luego con una sonrisa insanamente malvada y socarrona añadió que comparada con Tatiana Carina Pioneer no era más que una niña despreciable que no valía nada en esta vida. Pero en ese momento Carina Pioneer miró seriamente al joven y dijo que tenía algo que añadir a las palabras del tipo y dijo que era patético por seguir corriendo detrás de una señora casada. Y también era un perdedor que le dio a Tatiana todo el dinero de la Torre Mágica, y no era más que un perro que fingía ser el amante de Tatiana. Entonces se dio cuenta de que Raymond estaba callado y declaró que, al parecer, no tenía nada que decir. Y le dijo que si iba a decirle algo más, debería haberlo hecho antes y haberse marchado. Ella no tenía tiempo para él, pero al momento siguiente el tipo miró frenéticamente a Carina y le dijo que se estaba comportando realmente de forma inapropiada, y como si ya se hubiera convertido en emperatriz. Entonces él usó su magia sobre ella. Y entonces la excitada chica se dio cuenta de que no podía moverse y que él debía haber usado sus encantos sobre ella. Entonces Raymond Carcel se acercó lentamente a ella y con una mirada feroz, ordenó a Carina Pioneer que se arrodillara y le pidiera disculpas, pero afirmó con firmeza que no haría nada al respecto. Añadió que no se trataba de la Academia Raymond Carcel, por lo que no podía comportarse así, porque si desata un poco más de magia, los otros magos lo arrestarán de inmediato. Y aunque fuera el amo de la Torre Mágica, acabaría atrapado en ella sin forma de salir. Pero al momento siguiente se liberó de su magia y le agarró por el cuello y añadió que se quedaría en su Torre Mágica el resto de su vida hasta que muriera. Pero se sorprendió al ver que Carina Pioneer había cambiado mucho, pero ella dijo que siempre había sido así, y que Raymond Carcel nunca había querido ver a la verdadera Carina. Y al momento siguiente anunció con calma que en ese caso se marcharía sin más. Entonces empezó a disolverse lentamente con su magia. Y un instante después él se había ido. Y entonces mirando a su alrededor, la chica se dio cuenta de que el tiempo había empezado a volver a ser como antes, y que ahora todo estaba bien. Y en ese momento Lily habló con su ama, y le repitió que había elegido el traje más bonito para ella, y le sugirió que se lo probara cuanto antes. Pero al momento siguiente cuando abrió los ojos, descubrió que algo había cambiado, y que su ama estaba de pie mucho más lejos que hacía un momento. Carina Pioneer sonrió feliz de que toda la situación hubiera terminado con normalidad y le dijo a Lily que se diera prisa en entregarle la ropa que había elegido,
porque estaba ansiosa por probársela y parecía mucho más relajada que antes. Al final, al cabo de un rato, a la protagonista le avisaron de que había llegado un carruaje del Palacio Imperial para recogerla, y mientras se acercaba al carruaje, la chica estaba emocionada, y las criadas y el personal de su mansión, emocionados, la observaban. Karina Pioneer agradeció a todos su gran esfuerzo y prometió que volvería pronto. Pero en cuanto se apartó de ellos, se asustó al pensar que aunque había hablado y parecía lo bastante valiente, no era así, pues aún no tenía ni idea de cómo justificarse ante el emperador. Al final la hicieron entrar y al bajar de su carruaje y mirar a su alrededor, la emocionada Karina Pioneer preguntó si se encontraban ahora en el palacio privado del emperador, y le pareció bastante sorprendente. En ese momento el mayordomo se inclinó ante ella y le explicó que, dado que la reunión de Karin Pioneer con el emperador era privada, quería celebrarla en un lugar de importancia. Y en ese momento la protagonista pensó que no debería haberse tomado tan en serio la preparación del encuentro con el emperador, pero después de entrar y mirar a su alrededor, dijo que este era el Palacio de Invierno, y aquí es donde Astaire vivía cuando aún era príncipe, y esto es territorio privado, así que la única mujer que estaba aquí era la emperatriz. Entonces la muchacha miró atentamente a su alrededor y se fijó en una pequeña mariposa que voló y se posó en su brazo. Y entonces Karina Pioneer pensó que realmente era un desastre porque el emperador era demasiado bueno con ella, y por lo tanto no podía decir que había cometido un error estando borracha. Pero en ese momento un joven se acercó a ella y sonriendo alegremente la miró detenidamente y saludó a la princesa Karina. Pero la protagonista no estaba tan confundida como para quedarse paralizada en estado de shock durante un rato y no darse cuenta de lo que debería haber hecho en ese momento. Inmediatamente retrocedió contra la pared, asustada, y le dijo emocionada a Aster que estaba encantada de conocerle, y luego pensó que debería haberse calmado y actuar con normalidad. Al final, mientras ella seguía en estado de shock, el emperador miró a su sirviente y le dijo que él mismo escoltaría a la dama, y el sirviente se inclinó y dijo que entendía la orden, y luego se marchó. Karina Pioneer miró al emperador que tenía delante y observó que hoy el hombre vestía sus ropas habituales, y era poco probable que mucha gente lo hubiera visto así antes. Pero en ese momento Aster se le acercó de repente y le tendió la mano, y entonces ella escrutó su palma y pensó que tal vez quería darle la mano. Pero en ese momento el chico le apretó un poco más la mano y le dijo que en realidad era su primera cita, así que estaba un poco distraído, y sabían lo que le podía gustar a la protagonista. Así que cocinó un poco de todo y preguntó si a las chicas les gustaba. Y miraba emocionada los distintos platos que había en la mesa, solo admiraba, pensaba que todo era precioso y que le gustaba mucho todo. Luego, sentada a la mesa con él, agradeció a Aster su atención y le confesó que no le gustaban mucho los dulces, pero que todo lo que había en la mesa le apetecía probarlo. Y entonces el chico confesó que en realidad se trataba de una agradable coincidencia, porque él tampoco sentía especial pasión por los dulces. Luego, acercando la taza con té a la chica, dijo que era su té favorito, y que es un poco amargo, pero gracias a eso neutraliza bien el dulzor. Luego dijo con una sonrisa que le preocupaba que a Karina le gustara y esperó a que lo probara. Después, levantando su taza y exhalando el agradable aroma del té, Karina Pioneer agradeció al emperador su atención y dijo que le gustaba probar bebidas diferentes. Y en ese momento el emperador le preguntó con una sonrisa si era verdad. Luego le preguntó si tenía tan mala relación solo con el alcohol, y la agitada protagonista casi se atraganta con su té. Entonces la agitada protagonista se estremeció y trató de justificarse diciendo que ese día no se había comportado como de costumbre y que normalmente no era así, por lo que había bebido accidentalmente, y pidió disculpas al emperador por haberse comportado de forma tan grosera. Pero en ese momento, Aster solo se rió alegremente e informó a la chica de que en realidad solo estaba intentando gastarle una pequeña broma. Y le dijo que no se avergonzara tanto, que él no era tan estúpido como para no saber distinguir entre borracho y sobrio. Luego dijo con una sonrisa que parecía entender lo que Karina Pioneer estaba pensando. Debió de despertarse por la mañana y empezar a preocuparse por la reputación de su familia. Y entonces la agitada muchacha bajó la mirada y se disculpó ante el emperador por haber dicho tal cosa. Pero él sirvió té con calma y le dijo a Karina Pioneer que en realidad no tenía nada por lo que disculparse, que en realidad esperaba que Karina Pioneer no hubiera cambiado de opinión sobre su relación después de todo. Y añadió que si Karina Pioneer quisiera, no podrían organizar una boda y limitarse a seguir saliendo. Pero advirtió que en cualquier caso, le gustaría hacerlo todo a lo grande y le gustaría convertirla en su esposa en el futuro. Y luego, pensando en ello, Karina Pioneer afirmó mentalmente que en el mundo de este juego donde todo lo decidía el protagonista, Aster resultó ser la mayor víctima de sus juegos amorosos. Como la amada Tatiana se había casado, el poder del emperador se concentró por completo en su consorte.
Y Aster, aunque era emperador, no tenía ninguna influencia. Y para conservar su título decidió exterminar a todos los aristócratas rebeldes, cosa que hizo él mismo. Y después de eso fue popularmente apodado el emperador sentado en un trono sangriento, y este tipo era una personalidad insanamente famosa en todo el estado. Y casarme con la hija del duque de Pioneer ayudó a mi imagen. Y entonces Carina lo pensó y dijo que aunque estaba borracha y cometió un error, el joven seguía siendo amable con ella, así que no podía entender qué quería realmente de ella. Y eso la molestaba mucho. Pero en ese momento, al notar su agitación, Aster le dijo al protagonista que no se preocupara tanto por eso. Pero ella le preguntó a qué se refería, y Aster le explicó que realmente quería estar con la chica, porque si se ponía de su parte, Duque Pioneer podría ser su aliado. Y por eso estaba dispuesto a ayudar a la chica a vengarse de Tatiana. Así que fue una oferta bastante buena para los dos. Luego, pensándolo bien, Carina Pioneer se preguntó incómoda si él había sabido todo el tiempo lo que pasaba entre ella y Tatiana. Pero él le contestó con calma que era obvio que ambas chicas eran muy famosas en el imperio, y por eso Aster siempre pensó que Carina era muy amable si mantenía su amistad con la duquesa Tatiana incluso después de lo que hizo. Pero después declaró que el día que ella había bebido demasiado sus ojos estaban llenos de deseos de venganza, y le preguntó si se había equivocado en su juicio. Y entonces, tras mirarle detenidamente, la protagonista le confesó que efectivamente tenía toda la razón y que quería vengarse de Tatiana y de todos sus ex. De lo contrario, se sentiría como una tonta ingenua. Pero luego lo miró con determinación y le dijo que no quería causarle problemas al emperador, porque esas disputas debían resolverse entre ella y Tatiana a solas. Pero entonces el joven preocupado se preguntó si Carina Pioneer había admitido que realmente quería que la chica utilizara su ayuda durante su venganza. Le preguntó cómo podía permitirle hacer algo así, pero Aster la interrumpió y le dijo que como la protagonista no estaba borracha esta noche, quería volver a preguntárselo. Tras mirarla detenidamente, dijo que juraba por el título de emperador, así como política y espiritualmente, que siempre estaría del lado de la muchacha. Y finalmente preguntó si Carina Pioneer quería ser su compañera. Pero en ese momento la chica sonrió y dijo que en una situación así, haría todo lo posible por convertirse en la chica favorita del emperador. Y parece que el hombre estaba locamente feliz por algo así, que con una sonrisa le informó que el sentimiento era mutuo. Y que también trataría de convertirse en un mejor hombre para ella. Carina Pioneer comentó lo que había sucedido con Lily en su casa aquella noche. Y se afirmó que ella y el emperador tenían mucho en común. Pero en ese momento Lily se rió y dijo que ya aprobaba al emperador, y que le parecía que era el mejor hombre que la protagonista había conocido. Pero Carina se rió y le dio las gracias a Lily por haber dicho eso, y dijo que se sentía realmente aliviada de escuchar esa opinión de la chica. Pero en ese momento miré atentamente a la protagonista y le dije que había encontrado algo interesante. En ese momento llevaba en la mano una pequeña pulsera, pero Carina Pioneer aún no se había dado cuenta de lo que era, así que se acercó y me preguntó qué llevaba en la mano. Y acercando la pulsera a la niña, Lily afirmó que era la pulsera que Carina Pioneer había recibido como regalo cuando tenía 10 años. Entonces la chica lo miró detenidamente y empezó a recordar que era su primera historia oscura. Entonces empezó a recordar que su primera historia oscura estaba relacionada con Daniel Malfurion. Entonces sus recuerdos se inundaron inmediatamente con el momento en que el chico dijo que no podía casarse con Carina Pioneer porque su corazón estaba puesto en Tatiana. Entonces recordó inmediatamente cómo Daniel Malfurion había corrido hacia ella cuando era niña, mientras Carina Pioneer estaba sentada descansando bajo un árbol con Tatiana. Luego se acercó y les tendió 2 pulseras y dijo que era un regalo para ellos. Y entonces la alegre Tatiana le dio las gracias de inmediato por tal cosa, y parecía locamente feliz. Y Carina Pioneer solo pensó que Daniel Malfurion había sido su prometido desde que era un bebé. Pero un día les dio a los dos lo mismo, con el pretexto de la amistad. Y en ese momento en la cabeza de Carina enseguida se le metió la idea de que ella era la prometida de ese chico. Y no su amiga. Y ya de niña le parecía que a Daniel Malfurion le gustaba Tatiana. Al final fue sacada de sus pensamientos por una excitada Lily, que miró a su silenciosa ama y le preguntó qué había pasado. Pero siguió mirando la pulsera con calma y le pareció que había visto algo. Luego la alzó a la luz y la escrutó con atención y dijo que le parecía que algo brillaba en ella. Pero en ese momento Lily afirmó que podría tratarse de una pulsera maldita, y entonces Carina Pioneer miró más de cerca la joya y se preguntó qué tendría Lily en mente. Pero en ese momento, acercándose a la princesa, Lily dijo que la niña tenía que darle la pulsera, porque la quemaría para que no quedara rastro de ella, y al parecer alguien había puesto el cebo.
Pero en ese momento la excitada protagonista gritó y preguntó cómo se había enterado Lily de tales rituales y qué iba a hacer. Y la chica tranquila dijo que lo había leído en novelas de fantasía y no parecía entender el disgusto de su ama. En ese momento, la chica se acercó a la mesa y dijo que había que guardar la pulsera por si acaso y la metió en el cajón. Por último, casi al mismo tiempo, el padre de William Host, locamente disgustado, aferrado a los documentos que acababa de recibir, reprendió a su hijo y le preguntó qué había hecho y cómo se atrevía a hacer algo así. Entonces le echó en cara estos documentos y afirmó que la princesa Karina Pioneer no solo había solicitado el divorcio, sino que también había exigido una división de bienes. Después de lo cual preguntó a regañadientes si su hijo realmente quería convertirse en el amante de la duquesa Tatiana, pero el muchacho insanamente torpe bajó la mirada e informó que él y Tatiana no tenían tal relación en absoluto. Y la princesa Karina Pioneer estaba realmente equivocada. Pero parece que esto escupió mucho a su padre, que le miró descontento y se preguntó si realmente no tenían esa relación, y luego le preguntó a su hijo si de verdad pensaba que su padre no sabía que Tatiana era su primer amor. Después el presentador dijo que a pesar de que Tatiana llevaba mucho tiempo casada, el tipo seguía persiguiéndola y haciendo algo así. Pero dijo a regañadientes que en efecto se trataba de un malentendido, y que la princesa solo vio que él y Tatiana eran lo bastante amigos como para equivocarse. Pero en ese momento el hombre abofeteó a Wilhelm Host en la cara y le preguntó si su hijo se daba cuenta de los problemas que causaría una disputa con la familia de un pionero. Así que ordenó al muchacho que fuera directamente a su casa y se disculpara con la chica, pero William Host hizo todo lo posible por negociar y explicarle que no podía hacer eso. Pero después de unas cuantas bofetadas y gritos más, salió por la puerta y entonces pensó a regañadientes en el hecho de que solo había decidido ser sincero con Karina y quería ser sincero sobre sus sentimientos, pero habría sido mejor si se hubiera limitado a mentir. Luego afirmó que él y Tatiana mantenían desde hacía tiempo una relación un tanto extraña, eran más que amigos pero menos que amantes. Y por supuesto el amor de William Host no era correspondido. Pero si el chico hubiera dejado ir a la chica, todo habría terminado entre ellos. Pero cuando Tatiana se casó con Andrew Lauren Glaster, William Host intentó olvidarlo todo, pero no pudo. Y fue en ese momento cuando conoció a Karina por voluntad de sus padres, y Wilhelm Host aún recordaba a la muchacha que le había saludado con tanta frialdad. E incluso entonces el tipo se dio cuenta de que Karina Pioneer era demasiado grosera para él. Tatiana le habría saludado con una bonita sonrisa, pero sabía perfectamente que tenía que casarse por el bien de su familia y de su éxito. Sin embargo, tras la boda de Tatiana, el chico no consiguió volver a verla. Pero de repente, tras su propio compromiso, Tatiana se puso en contacto con él, por lo que el chico acudió inmediatamente a su encuentro. Y al ver su rostro feliz y sonriente, Wilhelm Host se dio cuenta de que se habían encontrado después de mucho tiempo, pero Tatiana seguía siendo tan hermosa como siempre. Y luego, sentados en un banco y hablando de todo lo que había pasado mientras tanto, la chica dijo que si William Host pudiera casarse, podrían verse más a menudo. Porque ambos estarán casados, no habrá preguntas, y preguntó si el tipo entiende lo que estamos hablando. Y él solo sonrió y pensó que probablemente Tatiana quería que fuera su amante. Al menos eso es lo que pensó en ese momento. Pero en cuanto su relación con Karina se deterioró, Tatiana dejó de comunicarse con él y él se sintió triste por todo lo que había pasado porque él y Karina estaban en un matrimonio falso. Y por eso esperaba que su mujer lo entendiera, pero no tenía ni idea de que la chica estuviera tan celosa de Tatiana. Luego se alejó con decisión pensando que no debía dejar que se produjera ese divorcio y que debía hacer todo lo posible por reavivar su relación con Karina. En ese momento la chica estaba mirando los frascos de ingredientes y pensando en lo que debería utilizar en perfumería. Y fue entonces cuando Lily le habló, y le pregunté a la señora si realmente quería montar un negocio, pero ella me dijo tranquilamente que ese era su objetivo, porque pronto la isla que antes pertenecía a William Host sería suya y podría usarla. Y luego afirmó que ya no podía confiar en los hombres ni casarse, así que más le valía distraerse y concentrarse en su trabajo. Después, mientras se rociaba con todo tipo de fragancias, pensó que estaba muy agradecida al emperador por estar dispuesto a ponerse de su lado, pero que aún no podía confiar en él, así que sería mejor seguir viéndole. Y finalmente olió la fragancia y pensó que era bastante buena. Entonces decidió consultarlo con su criada personal, y me informó tranquilamente de que este aroma era bastante delicado, por lo que sería perfecto para chicas de veintitantos, y no contrastaría demasiado. Luego, inclinándose hacia los otros olores, dijo que ahora podría elegir algún sabor adecuado para Karina. Al momento siguiente una voz llegó desde detrás de ellos, que se preguntaba si la princesa Pioneer estaría aquí. Luego empezaron a hablar del rumor de que la chica se había vuelto a divorciar,
pero tenía buen aspecto como si no le molestara en absoluto. Y la protagonista solo se preguntaba a regañadientes si había empezado de nuevo, pero entonces los aristócratas empezaron a charlar sobre cómo Karina había empezado ahora a correr detrás del emperador, aunque con toda la historia reciente con otro hombre. Y puede que incluso estuviera saliendo con dos al mismo tiempo. Y entonces al escuchar todo esto Karina Pioneer declaró que estaba en un mundo terrible porque todos alababan a Tatiana y la odiaban. Pero en ese momento se le acercó Lily, quien emocionada le pidió a su ama que no les prestara atención. Después de todo, toda la gente estaba celosa de ella. Pero mirando cuidadosamente a las chicas frente a ella, Karina Pioneer informó que realmente no le importaba. Y no le importaba porque no era su primera vez, ni siquiera la segunda, así que estaba acostumbrada. Pero la propia Karina Pioneer pensó en el hecho de que cada vez tenía que fingir que no sabía nada de nada e ignorar a esa gente. Y actuó como una auténtica tonta, porque dijo que estaba cansada de todo eso y volvió a cometer los mismos errores. Así que al momento siguiente se acercó a las chicas que estaban hablando de ella y se cernió sobre ellas como una sombra, lo que las puso muy nerviosas. Y afirmó que esas chicas ya habían hablado de ella antes. Tras lo cual, con una sonrisa, les confesé que ahora estaba en trámites de divorcio, y que en eso tenían toda la razón. Decidió no insistir en eso, así que añadió con una sonrisa que no había salido con dos chicos al mismo tiempo como habían dicho antes. Entonces, cuando guardaron un emocionado silencio, la muchacha los miró con una mirada insensatamente atenta y despectiva, y les preguntó si ahora lo habían entendido todo. Y dijo que esperaba que a partir de ahora esas chicas solo difundieran los rumores correctos. E inmediatamente huyeron de la aterradora visión y empezaron a disculparse con Karina, y ella los miró pensando que por fin era capaz de defenderse. Lily también estaba observando todo esto con loca admiración, diciéndole a su ama que era realmente muy guay, y que había hecho lo que realmente debería haber hecho hace mucho tiempo. Pero Karina Pioneer dijo tranquilamente que ya podían irse del lugar y sugirió que esta vez fueran a otra tienda, porque había oído que había una tienda que se había hecho popular recientemente y era un lugar muy bueno para su negocio. Pero en ese momento la protagonista no sabía que en el mismo lugar donde ahora se encontraba también aparecía Tatiana, que sonriendo socarronamente ya pensaba en lo que le diría. Y al momento siguiente hizo como si se hubiera topado inesperadamente con la protagonista y entonces Tatiana miró sorprendida a Karina Pioneer y le preguntó qué hacía aquí. Pero Karina le dirigió una mirada de desagrado y pensó que Tatiana no había cambiado de vez en cuando y era igual de hipócrita. Pero en ese momento intervino en la conversación un chico que la miró emocionado y le dijo que Tatiana acababa de saludarla y se preguntó si realmente no le iba a contestar. Era Daniel Malfirion, el amigo de la infancia de Karina y su primer exnovio. Después de un par de minutos, Karina se acercó a su criada y le pidió que esperara un poco mientras hablaban y que no dejara entrar a nadie durante la conversación. Pero entonces le susurró que si el duque o la duquesa se portaban mal con su ama, la muchacha estaba obligada a llamarla. Entonces dijo que si ocurría les golpearía en la cabeza con una bandeja. La preocupada protagonista solo pensó que su criada, aunque locamente leal, estaba realmente loca, y por eso dijo que tendría todo el cuidado posible para que no se llegara a eso. Como resultado, estando en la misma mesa, Karina miró a Tatiana con disgusto y le preguntó por el motivo de su encuentro y de que quería hablar con ella la chica. Y Tatiana miró emocionada a la protagonista, preguntó si los rumores sobre ella eran ciertos. Al fin y al cabo, todos comentaban que la chica ya había conseguido seducir al emperador. Pero solo miró de mala gana a Tatiana, se preguntaba cómo podía hablar de algo así en tal clave, pero aún así decidió dejar pasar tales comentarios. Y dijo con una sonrisa que a Tatiana no debía importarle en absoluto, porque no estaba comprometida con el emperador, así que Karina no entendía por qué estaba tan interesada en el asunto. Después le preguntó si Tatiana se sentía extraña porque no podía quitarle al emperador. Pero parece que la chica, locamente excitada, ni siquiera sabía qué decir y se limitó a guardar silencio torpemente. Pero después puso una cara increíblemente inocente y dijo que el motivo era otro y que le preocupaba que tal vez Karina hubiera malinterpretado lo que pasaba entre ella y Wilhelm. Pero de tales palabras Karina se enfadó locamente y miró a Tatiana y preguntó que en esta situación ella podría malinterpretar, porque parece que para todos excepto Tatiana y sus secuaces la situación era muy obvia. Después de eso se levantó de su asiento y miraron infelices a la chica y le dijeron que si una mujer casada aparece con otro hombre, todos a su alrededor la considerarán una puta. Luego miró a Daniel, que estaba sentado al lado de la chica, y luego dijo que como Tatiana y el chico eran amigos desde la infancia, el chico seguía paseándose alrededor de Tatiana como un perro y se permitía esa intimidad incluso después de la boda. Y este chico fue la primera basura que la traicionó y le dejó una herida en el corazón cuando le dijo que le había gustado Tatiana todo el tiempo y que su futuro matrimonio sería una farsa.
así que no se casaría con ella. Y lo justificó diciendo que de todas formas eran amigos. Karina le dijo tranquilamente a Tatiana que en cualquier caso, la chica debía darse cuenta de que no debía involucrarse con el Aster y que debía interesarse por su relación. Pero en ese momento la emocionada Tatiana preguntó si Karina llamó a su emperador por su nombre. Y entonces, aprovechando su sorpresa, la protagonista solo sonrió alegremente y dijo que estaba locamente arrepentida de haber llamado accidentalmente a su emperador de esa manera. Y le explicó que solía llamar así al hombre cuando estaban a solas, pero como se veían tan a menudo, se había convertido en una costumbre. Le pareció una mentira descarada, pero le alegró ver el disgusto de Tatiana. Luego miró a los jóvenes y les dijo que no le importaba si pensaban que era su amiga o no, pero desde luego no pensaba que fueran sus amigos. En ese momento tales palabras Tatiana y Daniel se encontraron con un gran shock, y solo se preguntaron a qué se refería, y mirando sus caras contrariadas Karina solo se preguntó qué habrán hecho cuando sucios rumores sobre ella. Y la respuesta correcta a esa pregunta era nada. Así que se volvió hacia Daniel y le dijo que él siempre se había preocupado más por Tatiana. Aunque fue ella la que necesitó ayuda cuando rompieron. Y entonces el agitado Daniel trató de excusarse. Pero Karina continuó con calma y dijo que los sirvientes habían dicho que ella había estado tan obsesionada con el dulce Daniel que lo había aburrido y por eso él había venido a la academia y expresado su completa indiferencia a cambio. Pero entonces fue interrumpido por Tatiana, que gritó en voz alta que no importaba, que al fin y al cabo seguían siendo amigos, y sugirió a la chica que hiciera las paces. Pero en ese momento la alocada protagonista miró a Tatiana que tenía delante y le dijo que hace tiempo que debería dejar de fingir y de decir esas tonterías, porque esa chica nunca la ha considerado una amiga. Entonces la golpeó en la mano, que la muchacha le tendía, y aunque el golpe no fue fuerte, pero dio en la pulsera de Tatiana, que en el mismo momento se deshizo en muchas partes y las cuentas volaron en distintas direcciones. Y entonces gritó por toda la habitación que era su pulsera, que la protagonista se había atrevido a romper. Y Karina se limitó a mirar la foto asombrada y a pensar que era la misma joya que Daniel les había regalado cuando tenían 10 años, y no entendía por qué Tatiana seguía llevándola encima. Y entonces se le acercó un tipo preocupado que intentó calmar a Tatiana y le dijo que sin duda le compraría una pulsera nueva. Pero ella, temblando literalmente de rabia, dijo que no necesitaba ninguna pulsera nueva y que necesitaba esta. Karina, que estaba viendo esta foto, se preguntó si Tatiana la seguiría llevando e inmediatamente adivinó que parecía haber algo mal con esta pulsera.